Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Esto es Nosotros Decimos Elecciones 2021. Soy su servidor Jonás y como siempre se los digo, bienvenidos a este espacio de opinión, de intercambio de ideas y, ¿por qué no? Puede haber hasta controversia. Quédese con nosotros en la siguiente hora. Seguimos platicando en este segundo programa en el que abordamos los procesos electorales sobre lo que han sido las campañas, los temas más controversiales. Quiero antes que nada agradecerles nuevamente y luego darles la bienvenida a mis invitados. Están conmigo esta noche, voy a empezar de izquierda a derecha, el doctor Javier Hurtado González del Colegio de Jalisco. Doctor, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jonás? Muy buenas noches. Saludos a todos. Gracias, bienvenido, doctor. Está con nosotros también Jade Kolpolemsky. Usted la conoce muy bien. Ella es hoy secretaria general del Comité Nacional de Morena. No. ¿Ya no? No, a ver, usted díganos. ¿Qué tal? Buenas noches, Buenas Jonás. noches, Buenas noches a todo el auditorio. Soy delegada del Comité Ejecutivo Nacional en Jalisco. Perfecto. Entonces, La delegada. tarea más importante que hay que hacer en Jalisco. Delegada de Morena en Jalisco. Jade Kol, bienvenida y muchas gracias. Gracias, Jonás. Y también está con nosotros Ricardo Rodríguez Jiménez, es el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano. Ricardo. ¿Qué tal, Jonás? Doctor, gusto verlos nuevamente. Jacob, un placer tener a otro dirigente de Morena de la Ciudad de México aquí en Guadalajara. Bienvenida. Bueno, pues comenzamos. Esta es nuestra mesa y el día de hoy hay muchos temas. Espero que el tiempo nos alcance para abordarlos de manera suficiente y sobre todo para conocimiento de todos ustedes. Esta noche vamos a empezar por pedirles a nuestros invitados que nos hagan una evaluación de lo que ha sido la campaña electoral 2021. Ya transcurrió una semana, escasita, pero pues ya llevamos una semana entre lo que ha sido la controversia de nivel nacional, lo que ha acontecido también aquí en Jalisco. Hemos escuchado, hemos visto propuestas de quienes aspiran a ser alcaldes, alcaldesas, de quienes quieren ser diputados o diputadas, pero también hay una evaluación de lo que ha sido la campaña en términos generales. Y le voy a pedir primero al doctor Javier Hurtado que nos comparta su punto de vista. Doctor, usted nos dejó puntos muy específicos la semana pasada sobre temas que no se han abordado y me atrevo a decir, siguen sin abordarse, pero usted tiene la evaluación. Recuérdame. Bueno, por ejemplo, doctor, el tema de la vacunación sigue sin aparecer en la agenda de quienes son candidatos. Cierto. Por ejemplo, ese tema. Sí, mira, Jonás, yo creo que las campañas, llevan una semana. Lo que puedo decir en principio es que hay, digamos, cierta improvisación, salvo sus contadas y honrosas excepciones. Hay también muchas ocurrencias, hay cuestiones muy anecdóticas o chuscas. Creo que las propuestas, salvo algunos contados candidatos, pero las propuestas han brillado por su ausencia. Y sobre todo, como bien lo decías y lo notabas, creo yo que hay cuestiones fundamentales que se deben de discutir en este momento y los candidatos parece ser que destinan más tiempo a otros temas. Por ejemplo, anoto, ya lo decías tú, el tema del COVID. ¿Qué está pasando? El asunto de la vacunación, el asunto de la cobertura, los médicos de las instituciones privadas deben tener derecho o no a la vacuna, el tema del regreso a clases. El gobernador está diciendo que el 19 de abril se regresa a clases. Entonces, ¿qué hay sobre eso? ¿Hay consenso en torno a eso? ¿Estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? ¿Qué dicen los padres de familia? El problema de la inseguridad tan grave que se está viviendo en el Estado, la familia que acaba de desaparecer la semana pasada y que duró 15 días secuestrada, no sabemos nada acerca de eso. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? ¿Qué es lo que estamos exigiendo? El problema de la movilidad, Jonás, que es tremendo, terrible en la zona metropolitana de Guadalajara. Yo no he escuchado un solo candidato que diga algo sobre el problema de la movilidad. Ha de ser porque en Jalisco, malamente, los municipios renunciaron a su facultad constitucional de intervenir en materia de transporte en favor del gobierno del Estado. Entonces han de decir, como no soy candidato a gobernador, ese tema no me compete. No, pero es que constitucionalmente el tema de transporte sí le compete a los municipios. Otra cosa es que lo hayan cedido, como también cedieron tránsito y vialidad, pero eso son cosas típicas de Jalisco. En otros estados no existe, y no en todos los municipios de del estado de Jalisco existe, particularmente se expresa en la zona metropolitana. Entonces yo diría que esos son temas muy importantes que paradójicamente, por un lado, se habla acerca del criterio de metropolización, que después podremos tocar ese tema en otros de los temas que están en la agenda, pero por otro lado acerca de la movilidad en la metrópoli no se dice nada, ¿no? Entonces yo diría que esto es lo que se puede observar y también concluiría diciendo
creo que las campañas, lo que yo he visto en la calle, lo que he percibido, tienen sus altibajos. He percibido, y no quiero mencionar partidos ni candidatos, he percibido, por ejemplo, en ciertos cruceros, 200 personas, 50 en cada esquina de determinado partido político. En otro crucero ves 50, y me voy grande, ¿sí? De un crucero de la misma importancia. Entonces hay desniveles, hay altibajos, hay partidos que tienen una gran capacidad de movilización, no sé por qué lo sea. Hay otros partidos que se ven más cautos en esto. Ha trascendido, por ejemplo, y también algunos candidatos han mencionado que del gobierno, de los gobiernos, se están movilizando trabajadores. No sé si sea cierto esto, pero también entonces se observan estos desniveles en las campañas. Pero también he visto partidos que no están en el gobierno y traen enormes cantidades de gente, ¿eh? ¿De dónde las sacan? No sé, la verdad. Me parece increíble. Además, yo no sé cómo están influyendo los dineros. No sé si ya les dieron dinero a los candidatos. Si no les han dado dinero, ¿de dónde están pagando esa gente? Y doctor, los anuncios espectaculares. Los Seguramente espectaculares. usted también los ha visto, Entonces, ¿no? yo no sé en verdad, digo, aquí los dirigentes de los partidos deben saber. Yo no sé si ya les estén dando el dinero. Creo que el tope de campaña en la zona metropolitana es de alrededor de 6 millones de pesos. Si estoy en error, por favor, háganmelo saber. Pero tengo entendido que el dinero no ha fluido, o puede ser también que las dirigencias de los partidos ya se los dieron y ellos no lo dejen fluir, también puede ser, ¿sí? Entonces no sé qué está pasando. Lo que sí se ve es que hay una situación completamente dispareja en desniveles, ¿sí? Partidos, insisto, en el gobierno o no en el gobierno, con una gran capacidad de movilización, otros partidos en otro espacio, esos mismos partidos con menor capacidad de movilización, ausencia de propuestas y muchas ocurrencias y mucho voluntarismo, es lo que escuchamos también. Es decir, prometen de todo, el cielo y las estrellas, como que si fuera tan simple y tan sencillo. Eso quiere decir que no hay candidatos que hayan hecho un diagnóstico efectivo y preciso de qué son los recursos con los que cuenta cada municipio. Porque yo, para proponer y decir que voy a dar seguro de desempleo, eso no son gorditas con atole, por favor. Dar seguro de desempleo en un municipio de la zona metropolitana de Guadalajara es un dineral lo que te cuesta eso, más con el nivel de desempleo que existe ahorita. Entonces, hay mucha ligereza, mucho voluntarismo, mucha ocurrencia en las propuestas. Veo poca seriedad. En esas condiciones creo yo que, pues, me parece a mí que cuando mucho el porcentaje de participación va a rondar el 50%, porque en la elección del 2018 en Jalisco, que bajó, que siempre había sido de los más altos en participación, anduvo rozando la abstención el 42%. Entonces yo creo que en esta elección, pues, que es intermedia, probablemente la abstención sea superior al 45%. Muy bien, gracias, doctor. Jacob Polensky, pues su primera impresión sobre lo que ha sido una semana de campañas. Bueno, primero hablar del punto que tú planteas y lo comentan, el tema de la vacunación. Morena dona el 50% de su presupuesto, renuncia al 50% de su presupuesto para que este dinero se dedique a comprar vacunas. Y no tienen permitido nuestros candidatos hacer campaña con el tema de las vacunas. Sí, y estoy esperando las imágenes y la información, porque hay quien está queriendo hacer campaña con estos temas, que no es un tema para hacer campaña, no me parece aceptable. ¿Sabe por qué insistía en eso, Yetko? Perdón que la interrumpa. Porque estoy seguro que cualquier persona que esté tocando puertas, que haga una reunión en la calle, recibe esa pregunta primero. Oye, ¿y las vacunas cuándo? Entonces, ¿qué responden los candidatos de Morena? Yo lo que te diría en el caso de Morena es, el gobierno del presidente López Obrador tiene una política muy clara y decidida. Uno es que primero se vacunarían a todos los trabajadores del sector salud que están en hospitales COVID. Esa fue la primera parte y esa parte ha avanzado bastante bien. Por otra parte son las personas de la tercera edad, empezando por los de mayor edad hasta todos los que son mayores de 60 años, pero yendo de los que tienen comorbilidades y que tienen las mayores edades. Y después vienen, y ahorita está un tema que es muy importante, por ejemplo, zonas rurales, las zonas más alejadas. Normalmente no se atienden en las ciudades y no se atienden en las zonas rurales. Aquí el interés es que se atiendan al que menos tiene, al más alejado, en el que nadie piensa,
igual que a los de las ciudades, y que se empiece con estas zonas rurales, con las vacunas que son de una sola dosis para no tener, por tema de logística, que volver una segunda vez. Entonces se está haciendo así, pero se hace así en Europa y se hace así en Estados Unidos. Entonces ahí vamos, y los retrasos fueron en el caso de las propias empresas que se retrasaron en una entrega por estar ampliando una planta de producción de vacunas. En cuanto a propuestas, hoy en la mañana acompañé a Carlos Lomelí precisamente haciendo un conjunto de propuestas. Estas propuestas obviamente planteaba el tema, su interés en el tema de la salud de las familias, la lucha contra la obesidad, y lo importante que es que la gente esté educada, capacitada, preparada para cuidar la alimentación desde la casa, pero también en forma integral, haciendo ejercicio, teniendo posibilidades. Por otra parte, también hablaba de lo que es la educación financiera desde la escuela, para que los niños aprendan a ahorrar y aprendan a cuidar el dinero y empiecen con todo el interés de pues empezar en las empresas, cosa que normalmente no se hace, ¿no? También creo que es un tema muy importante. Hablaba de algo que es importante, el derecho a la ciudad. ¿Cuáles son los servicios que tiene que dar una ciudad a los ciudadanos? ¿A qué tiene derecho un ciudadano que le ofrezca su presidente municipal? Y planteaba que él no quería ser un administrador encerrado en una oficina, sino quería estar cercano a la gente, caminando, yendo a todas las partes, oyéndolos y atendiéndolos personalmente. Entonces, creo que hubo un planteamiento, se están reuniendo nuestros candidatos con la idea, efectivamente, como ya se ha oído, de tener una propuesta metropolitana. Sabemos que vamos a ganar, y entonces vamos a hacer un planteamiento metropolitano, y algo que planteaban es que ya ganando, pues le van a pedir al presidente de la República que a través de los municipios se puedan hacer unos proyectos, y yo coincido totalmente con el doctor, tiene toda la razón. El problema de movilidad en Jalisco, todo el mundo decía que no, la Ciudad de México no, la Ciudad de México es reina al lado de Jalisco. Ir al aeropuerto aquí es lo más tortuoso que puede existir, y el tiempo que uno tarda de llegar de un lugar al otro es terrible. Y si renunciaron malamente los alcaldes a algo que les corresponde, bueno, pues ahora que nosotros estemos en el poder, ahora que ganen mis presidentes municipales, recuperaremos esa obligación que tienen para poder trabajar en el tema de la movilidad. Muy bien, Jacob. Hay muchos asuntos importantes que abordar, pero antes, Ricardo, si me permite, hacemos una pausa y regreso con Ricardo Rodríguez Jiménez, es el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano. Esto es Nosotros Decimos, elecciones 2021. Quédese aquí en Canal 10 Quiero TV. Estamos de regreso, Nosotros Decimos, elecciones 2021. Le recuerdo que nos acompaña Javier Hurtado del Colegio de Jalisco, Jade Polemski, ya me aclaró, yo acepto el regaño, no es secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional, es la delegada del Comité Ejecutivo Nacional en Jalisco, y Ricardo Rodríguez Jiménez, dirigente de Movimiento Ciudadano en el Estado. Ricardo, bienvenido nuevamente. Pues nos comimos el tiempo. Gracias, Jonás. Por favor. No, hombre, gracias. Bueno, miren, en relación a la primera semana de campaña que hemos tenido aquí en Jalisco, yo destaco que por parte de Movimiento Ciudadano hemos tenido la capacidad durante estos días de arrancar bien, afortunadamente bien y de buenas, como diría Pablo Lemus. Hemos tenido la posibilidad en los 125 municipios con los candidatos, porque nosotros tenemos candidatos en 125 municipios, en los 20 distritos locales, en los 20 federales, salir a hacer campaña, a tener contacto con la gente, a dialogar con ellos. Yo debo decirlo claramente, no obstante, Pablo Lemus está desde la semana pasada haciendo planteamientos en términos de propuestas muy concretas. La realidad es que estas primeras semanas de campaña nos vamos a enfocar naturalmente en garantizar que los ciudadanos conozcan a nuestros candidatos. En el caso de Pablo Lemus, pues es un actor muy conocido por su antecedente en Zapopan, por su antecedente en su vida privada, en las actividades que realizaba, pero la realidad es que tenemos otra serie de candidatos que requieren que los ciudadanos tengan la posibilidad de conocerlos, y una vez que logremos eso, dentro de nuestro plan de esta campaña estaremos haciendo el proceso de propuestas. Perdón, Ricardo, ¿ese periodo hasta cuándo abarcaría? Más o menos duraremos 12, 15 días haciendo este proceso de que los ciudadanos tengan la capacidad de conocer a nuestros candidatos. Miren, yo quiero señalar un tema ahorita de lo que decía Yelcol. El tema de las vacunas. Es que el solo hecho de salir y decir
que renuncian al 50% de su presupuesto como partido para apoyar el tema de las vacunas, eso ya es lucrar políticamente con un tema que está matando mexicanos. Y eso no se vale. Sobre todo si volteamos a ver al antecedente que tiene Morena. Hay que recordar en el temblor en la Ciudad de México, en donde hubo muchos muertos, muchas personas que tuvieron pérdidas 2017. materiales. Exactamente, que también Morena salió con un discurso de que renunciaba a su presupuesto y lo ponía al servicio de los ciudadanos para que pudieran reconstruir. No era discurso, lo hicimos. No, hombre, fue un discurso y quedó demostrado que fue falso, que desviaron el dinero, que lo utilizaron para muchas cosas menos para apoyar a los ciudadanos. Quiero decirte que y ese antecedente que ustedes tienen, lo deberían de demostrar. Ese antecedente que tienen de la Ciudad de México. Ahorita que lo hacen... Y no hacemos campaña diciendo lo de las vacunas. No, hombre, ahora, lo que valdría la pena es que Lemus saliera a hacer campaña diciendo que aumentó que aumentaron los prediales en más que del 70%. van a renunciar al 50%, eso es no crear políticamente en un tema que la gente está muriendo. Ricardo, pero sí es un spot, Jacob. Es un spot. Sí, de Morena, no de los candidatos, porque nosotros estamos renunciando de esa manera para ayudar un tema que eso es lucrar políticamente, porque obviamente lo que nosotros en un tema que la gente está muriendo. Todos los partidos recibieran menos dinero, reciben un dineral. Y todos los mexicanos quisiéramos eso. Es que esa es una estrategia falsa por parte de Morena. Morena se dedica a hacer campaña con los siervos de la nación, que los tienen todos los días ofreciendo programas sociales a cambio de que apoyen a Morena en el proceso electoral. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Salen y dicen que todos los partidos políticos renuncien a su dinero para hacer campañas porque nosotros vamos a manipular a los ciudadanos a través de los programas sociales. Fíjate, eso es lo que estás diciendo. No, el presidente de la República es el presidente de todos los mexicanos. Y la instrucción que hay es que se apoya a todos. Los programas sociales no son para los de Morena, son para todos. Fíjate que inclusive los de Morena se quejan de por qué se apoya tanto a panistas, a priistas, a gente muy ciudadana, a todo el mundo. Los de Morena, no, creo que estás muy equivocado y estás mintiendo. Perdón, me queda claro que tienen posturas confrontadas, pero claro. Ricardo, su evaluación de la primera semana de elecciones, sobre todo en términos de la calidad de los discursos. No, la verdad es que a nosotros nos ha ido muy bien esta semana. Hemos tenido la posibilidad de hacer contacto con la gente, de hacer que nuestros candidatos tengan presencia en medios de comunicación, que tengan presencia en calle. Hace ratito hablábamos de cómo el doctor mencionaba el tema de cómo en las calles se está viendo la presencia de distintos candidatos. Nosotros hemos tenido la posibilidad de hacer esa presencia. La realidad es que somos un partido organizado con presencia en los 125 municipios y esta primera semana, si lo pudiéramos decir así, pues empezamos ganando. Esperamos también que esta segunda semana, al final de ella, podamos evaluarnos de la misma manera. Sí, por favor. Mira, yo ahí digo, bueno, ¿cómo no van a tener gente en la calle? Claro, si usan al gobierno para hacerlo, si tienen a su procurador social. Sí. Dando instrucciones de que se pongan camisetas, que las camisetas no tengan los nombres de los candidatos para que no se note. No, pero eso que es un tema de fiscalización. Sí, será de fiscalización y será de lo que quieras. Pero eso es un tema de corrupción total. Como y él todo tendría ciudadano que presentar la puede renuncia salir y el gobernador los fines tendría de que semana a hacer campaña. Perdónenme que no nos puede interrumpa. usar, no puede usar a la gente para que lo hagan. Nos damos un tiempo para irnos respondiendo. Entonces, Morena acusa que hay un uso ilegal. Absolutamente. ¿Y ya presentaron una impugnación? No, pero la vamos a presentar de inmediato, por supuesto, porque eso es una aberración y exigimos la renuncia. Porque eso es ilegal, eso es corrupción plena y eso sí es usar los recursos del gobierno para hacer campaña y para tener gente en la calle. Porque mira, están apanicados. Saben que ya llegó el momento final de la naranja esta, mecánica. Y ya, entonces están aterrorizados, saben que Morena va a ganar, les va a quitar todo. Y entonces quieren mandar a la gente que trabaja dentro del gobierno, con los recursos del gobierno, para hacer presencia. Y si somos muchos. Acusación muy seria, Jesús, pero estamos de acuerdo, por supuesto, ¿verdad? 100%. Que hay que probar y la voy documentar. a probar y además voy a demandar. Hombre, su fuente es una nota de periódico. No, tengo la grabación también, no solo la fuente del periódico, tengo su grabación. La gente puede hacer, cualquier ciudadano puede hacer en sus tiempos libres lo que considere conveniente desde el punto de vista político y en torno a quienes participan con ellos. Siempre y cuando la gente lo haga libre, no los presionen, pueden hacer lo que consideren conveniente en un fin de semana. ¿Presionó? De ninguna manera, o sea, de ninguna manera. ¿Pero cómo que Perdón, no? aquí a quien estamos señalando de parte de Morena es al secretario de Asistencia Social.
¿O quién? Fue una nota que salió del procurador social, El creo. procurador social. Así es. Digo, porque es importante así es, ponerle déjame nombre y tener un Carlos, rostro. Carlos no sé qué. Sí, Doctor, ahorita te digo porque yo ¿usted traigo el percibe nombre. eso? Déjeme un poquito tercear aquí. Yelcol nos va a decir el nombre porque ella es la Olvídate, que lo no, está porque yo no me señalando. sé los nombres de los Porque señores. si me permiten, yo he también transitado por la ciudad, he visto movilización de al menos 5 partidos, como decía el doctor Javier Hurtado. ¿De dónde sale la gente que apoya a partidos que son de nueva creación? No me lo explico, igual que usted, pero ciertamente veo muchas personas en cruceros de avenidas principales, de avenidas secundarias, en algunas plazas, en fin, es algo típico, pero sí me llama la atención en una elección con 13 partidos políticos, además de candidatos independientes. Entonces, bueno, pues ya nos dirá Yetcol quién es el personaje al que están señalando de movilizar a empleados del gobierno del Estado. ¿Usted lo percibe, doctor? Bueno, yo no sé, yo lo que veo, lo que yo te dije, es que yo veo en las calles mucha movilización de diferentes partidos, no exclusivamente de Movimiento Ciudadano, sino que también de otros partidos que estuvieron en el gobierno, que hoy ya no están en los gobiernos municipales, pero un ejército de gente, específicamente en la Avenida Santa Margarita y Aviación, había 200 personas perfectamente, tan solo en ese crucero. Y no era un partido en el gobierno, sino que había estado en el gobierno hace ya tiempo. Pues ¿cómo le hacen? Tú te preguntas, ¿no? Magia. ¿Las bases? No, ¿O el ¿cuáles pago? bases? No, ¿cuáles bases, por favor? De acuerdo con los datos que existen en el propio Instituto Nacional Electoral, por ejemplo, el PAN no tiene más de 280,000 afiliados en todo el país, no en Jalisco, ¿sí? El PRI es el que tiene más, tiene 5 millones, Morena creo que tiene 400,000. ¿En todo el país? En todo el país, el PRD creo que tiene poco más, casi es el segundo más grande, 2 millones o algo así. Movimiento Ciudadano, cuando mucho llega a 300,000 en todo el país. Entonces, no les da, ¿cómo crees? Para mover en todo el país, todo ese ejército que están moviendo no son militantes, son empleados, son clientes. ¿Sí? Es gente que anda ahí con la promesa de conseguir un trabajo en el gobierno o que está movilizada para conservar el trabajo. Muy bien. Bueno, algo que añadir antes de que nos pidan una siguiente pausa. Ya sé quién va a El mencionar. nombre. A ver, díganos. Ya. Juan Carlos Márquez Rosas, procurador social Procurador social del gobierno de Guadalajara. del gobierno. Ricardo, De Guadalajara. ¿algún comentario? No, es del gobierno No, del gobierno del Estado. Del gobierno Por del eso Estado. te digo que la exigencia es al gobernador, que le tiene que pedir la renuncia. Bien, pues en ese tema nos quedamos. Vamos a hacer una pausa porque antes de seguir con el programa me gustaría dejar apuntado un siguiente tema. Como siempre, yo les digo a los invitados, yo hago una serie de propuestas sobre temas que me parecen importantes, pero evidentemente ellos también tienen su agenda. Al regreso de esta pausa, que será breve, quiero consultarles sobre un tema que es de carácter nacional. ¿Qué va a hacer el Instituto Nacional Electoral con el caso Félix Salgado Macedonio? El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya le ordenó al INE que le regrese en la campaña a Raúl Morón, ¿recuerda usted? Candidato a Michoacán. Pero el caso Félix Salgado, además el hombre ha asegurado que si no le dan la candidatura, no hay elecciones en Guerrero. Seguramente aquí nuestros invitados tienen algo que comentar sobre este tema. Volvemos rápidamente. De regreso, nosotros decimos elecciones 2021, 12 de abril. Qué bueno que están con nosotros en Canal 10 Quiero TV. En esta ocasión les recuerdo, me acompañan el doctor Javier Hurtado González, investigador del Colegio de Jalisco, Yetcol Polensi, que es delegada del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en Jalisco, y Ricardo Rodríguez, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano. Les planteaba esto antes de que iniciáramos este segmento. Me parece un tema fuerte. Ciertamente hay elecciones en 15 estados. Tan importante es Colima o Nayarit como lo puede ser Guerrero, pero el caso Félix Salgado está alcanzando dimensiones que incluso rebasan nuestras fronteras. El señor está impugnando, creo que en su justo derecho, que le regresen la candidatura, pero ha lanzado algunos mensajes que son, gravísimos, diría yo, amenazantes contra el Instituto Nacional Electoral. Si les parece, vamos empezando, Yetcol, con Ricardo Rodríguez. Muchas gracias. Mira, Jonás, a mí en primer lugar lo que me preocupa es esta narrativa de Morena, en términos generales, de la Cuarta Transformación, en términos de ir desacreditando a las instituciones electorales democráticas que tenemos en este país, que nos han permitido en los últimos años tener tranquilidad en los momentos en que nos tenemos que estar pasando el poder, sin tener las violencias que vivimos hace muchos años en este país.
que el día de hoy empiece esta narrativa nuevamente por parte de la Cuarta Transformación y de Morena, de que no confían en el INE, de que los consejeros son malos, que representan al PRIAN, que están cometiendo fraude electoral desde ahorita y que luego lo repliquen en términos de los soples, de los organismos como el Instituto Estatal Electoral aquí en Jalisco, en donde como no cumplen requisitos y no les aprueban candidaturas, entonces ya dicen que están cargados para un partido, que están cargados para un color. Esa narrativa de que parece que están creando un fraude electoral es preocupante porque al final de cuentas ya están anticipando el resultado electoral. Lo que están queriendo decir es, damos por hecho que vamos a perder las elecciones y desde ahorita vamos a empezar a cantar que va a haber fraude electoral. Ese es un tema que nos debe preocupar a todos y el caso de Félix creo que termina siendo un exceso del buscar desacreditar a las instituciones electorales de este país. Sí es cierto que él dijo ya que si no le regresa la candidatura al Instituto Nacional Electoral, él va a evitar que haya un proceso electoral, que haya elecciones en su estado. Eso es gravísimo. Pero lo que dijo hace algunas horas es peor. Dijo que van a hallar a los consejeros, si no le regresan la candidatura, van a hallar a los consejeros y que los van a buscar. Y le preguntó ahí a las personas que tenían una manifestación si no les gustaría saber al pueblo de México en dónde tenía su casa el presidente del Instituto Nacional Electoral. Es decir, ¿qué hizo con esto? Pues simple y sencillamente mandó una amenaza a los consejeros electorales de que van a ir a su casa por ellos, por sus personas, si no les regresan la candidatura, que dicho sea de paso, no se las dieron pues porque simple y sencillamente el señor hizo precampaña y no presentó gastos de precampaña y la ley es muy clara, si no los presentas pues no se te autoriza la candidatura. ¿Y no fue, Ricardo, excesivamente severo el INE? Quizás sí, y para eso está el Tribunal Electoral. Pero el Tribunal le regresó. El Tribunal lo que les dijo es tienes que particularizar la sanción que estás haciendo y creo que esa parte dentro del derecho electoral es correcta y se tiene que revisar. El instituto tiene que tomar una decisión y en función de eso, Félix seguirá teniendo la posibilidad de acudir al propio tribunal si no le gusta. Pero de ahí a que lance amenazas claras de que si no le dan la candidatura no hay elecciones en un estado de nuestro país, o que va a ir por los consejeros e invita al pueblo a que vayan a sus casas por ellos, como lo decía hace rato un ministro en retiro, Félix no le deberían de dar la candidatura, lo debería Morena poner a disposición de un ministerio público porque eso es delito y está establecido en el Código Penal. Amenazar a las instituciones como lo hizo este señor hace algunas horas termina no solamente siendo una violación a nuestras normas, sino que termina evidenciando lo que es la Cuarta Transformación y lo que es Morena, lamentablemente, en todo el país. Yecol, pues más directa la alusión no puede ser. No, mira, total y absolutamente. ¿A usted le toca defender a Félix Salgado Macedonio? No, a mí me toca decir la verdad. Eso es lo que me toca. Y quitar todos esos embates, embustes y mentiras que está diciendo el representante de Movimiento Ciudadano. Primero, aclaro, Morena no hace pre-campañas, no las hace. ¿Por qué? Porque tienes tanto precandidato, todo el mundo quiere hacer pre-campañas y termina costándonos en multas muchísimo más caro. Entonces no hacemos precampañas, no hubo precampañas. Si no hay precampañas no tienes que decir me gasté tanto en precampañas porque no las hiciste. Eso es número uno. Eso se llama fraude a la ley. Número dos, si alguien pone un tuit o pone algo en las redes sociales o pone una barda, literal, sí, claro, que hay que estar diciendo, oye, en esa barda yo no la puse, o anuncio, este mensaje no es mío. Sí hay que aclarar. Entonces, vamos a decir, Morena, ellos no hicieron precampaña, no tuvieron precampaña, de hecho, se hicieron encuestas, se volvió a hacer encuesta, fue un tema un tanto cuanto complicado en estas situaciones. Pero vamos a decirlo, como dicen los abogados, aceptando sin conceder, que hubieran hecho gastos de campaña, creo que lo están anunciando por 4 tweets o una cosa así. Sí. Entonces, simple y sencillamente el Instituto Electoral tiene que poner el cargo, el castigo adecuado a la falta, pero llegar en un exceso a querer quitarle a 2 candidatos a gobernadores
y creo que también algunos a presidentes municipales. ¿Cómo no? Si fueron 48. Son 48, o sea, parece demasiado, parece Podría desmedida. ser. ¿No? Entonces creo que el Tribunal Electoral está diciendo que adecúen el castigo, porque ese no debe ser el castigo. Entonces Ahora, yo no quiero hablar de la conducta de uno, no, Sí. yo quiero hablar de lo que le toca, lo que corresponde en tema de la ley. Y en tema de la ley sí fue desmedido el querer quitarles la candidatura, cosa que además el INE no ha hecho nunca antes con otros candidatos por las mismas faltas. Yetgul, yo le quiero preguntar porque seguramente a nuestros televidentes les interesa. Usted que es una mujer empoderada, una mujer que lleva tiempo en la lucha política, ¿defiende a Félix Salgado? Es que no necesita que yo lo defienda, no le hace falta que yo lo defienda. Yo te puedo decir algo que es muy simple. Ha sido presidente municipal, ha sido senador 2 veces, ha sido diputado local, diputado federal y hasta ahorita que estaba 4-1 le salen con ese tipo de denuncia. Así como que suena medio especial, ¿no? Entonces, La de yo no violador. quiero decir, pero a ver, yo, pero la de sí, violador yo no, hay no que dejarla, perdonan. hay que dejarla de lado porque eso de Claro, entrada no ese está es un probado. asunto. No es un Es Pero a ver, tema. que yo lo no es tema preguntaría de tal cual. campaña. Además, porque Morena se supone va a que ser lo hicieron, candidato. que lo hicieron. No, no es Morena, es que nosotros hacemos encuestas. Por y eso, la pero- decisión la toman los Pero van a ciudadanos ser del lugar. no, es que los partidos políticos tenemos una responsabilidad. No me pueden decir que van a ser candidato a un narco porque los Sí, ciudadanos pero lo no es quieren narco, votar. no es narco, no hay yo nada estoy- que yo demuestre estoy que sea violador, no hay ejemplificando. nada que demuestre Yo nada estoy de esas ejemplificando. cosas. Yo lo pondría en estos términos. Morena va a ser candidato a alguien que está amenazando a los consejeros electorales de que o le dan la candidatura o le va a mandar Mira, al pueblo yo no a he sus visto casas. las amenazas, honestamente, a lo mejor estoy muy Las dijo hace metida 2 en horas, el tema de o hace Jalisco 5 horas. y estoy tan metida en Jalisco que no me estoy enterando ni metiendo ni No, las bueno, demás cosas. pues entonces yo ahorita mi tarea es seguramente nos van a Jalisco. invitar en otra yo reunión. solamente soy delegada No, de Jalisco, es- no soy presidenta nacional ni delegada de Guerrero, soy de Jalisco. Punto. No, bueno, de es que- Jalisco, es que pregúntame lo eso- que quieras y pregúntame de las atrocidades nombre que han del hecho procurador tus social. candidatos. Eso sí, pregúntame las aberraciones que hacen tus candidatos. No, Al rato me voy a aprender todos los nombres, no te preocupes. Es increíble que no asuman su responsabilidad como partido político. Es decir, van a ser candidato a alguien que... ¿Le van a pedir la renuncia a este procurador por todas esas faltas? No lo sé. Y ese es un tema que no me compete a mí, pero en su caso sí Pues les a mí compete porque son tampoco me Morena. compete porque yo No, hombre, soy delegada de usted es parte de la Jalisco. dirigencia nacional. Bueno, Soy ¿qué delegada en les Jalisco. parece, No, Yetgul, Ricardo? delegada en Si Jalisco. hacemos aquí un Eso soy. pequeño, Sí. un pequeño paréntesis de espera para escuchar Sí, lo que dice el doctor algo Javier inteligente. Hurtado. Usted ya había comentado, doctor, sobre la actuación del INE la semana pasada, que le parecía pues un tanto fuera del marco legal, pero hoy pasados ya varios días, compártanos su idea sobre lo que está pasando con el Pues caso. Félix. yo sigo en lo mismo. Mira, a mí me parece que se ha magnificado lo del INE, ¿no? Quien se atreve a criticar al INE realiza un crimen de lesa democracia. Ay, por favor, pero por Dios, pues ¿quién es el INE? ¿Sí? O sea, se ha vendido la narrativa de que los consejeros son una especie de misioneros o de apóstoles que recibieron las tablas de la democracia en el monte del Sinaí y que solamente ellos pueden pontificar y hablar de democracia. Y hay de aquel que se atreva a cuestionarlos. Yo no comparto eso, definitivamente. A mí me parece que lo que dice el señor Lorenzo Córdoba y lo que dice el señor Murayama, yo puedo perfectamente estar en desacuerdo y criticárselos de fondo, ¿sí? Y no me parece que por eso esté cometiendo un crimen, ¿sí? Y me van a calificar como enemigo de la democracia. Entonces yo digo que hay que poner las cosas en su lugar. El INE es simple y sencillamente una institución que cuesta muchísimo a los mexicanos, muchísimo dinero, es el organismo electoral más caro del mundo, 20 mil millones de pesos que cuesta a los mexicanos, ¿sí? Es el monumento Del más mundo. grande construido a la desconfianza de los mexicanos, ¿sí? Que no se justifica que existiera, es mi opinión. ¿Sí? Yo no estoy diciendo, no quiero decir tampoco ni repetir lo que han dicho algunos dirigentes políticos que hay que exterminarlo, tampoco, ¿sí? Tampoco. Pero yo lo que digo es que a mí me parece que el INE y el IFE fue para un periodo de transición. Y a mí me parece que poco a poco debería de ir menguándose su volumen, su magnitud y su importancia, para dar paso a lo que existe en otras democracias consolidadas del mundo. Los países más avanzados del mundo no tienen organismos independientes. Así es. Quien organiza las elecciones son agencias gubernamentales, ¿sí? Por favor.
Entonces yo pensaría que más bien lo que debería de existir aquí es que el INE poco a poco fuera pasándole sus atribuciones a los organismos locales electorales, porque es una aberración que en un país federal exista un instituto nacional electoral, por favor, ni que fuéramos un país unitario. O sea, no se justifica. Tenemos el costo de los 20,000 millones de pesos del INE más los 10,000 millones que cuestan los organismos electorales locales. No se justifica eso. O nos quedamos con el INE o nos quedamos con los organismos locales electorales. Pero no puedes tener dos con tanto costo para los contribuyentes. Yo me pronuncio más bien porque o el INE vuelva a ser IFE o que desaparezca el INE y que entonces quien organiza las elecciones sean los organismos locales electorales, como en Estados Unidos. En Estados Unidos no existe INE, ni existe IFE, ni existen organismos locales electorales. Quien organiza las elecciones en los Estados Unidos son los gobiernos de los estados. ¿Y el elemento de la desconfianza, doctor? Ese es un problema peculiar de México, que yo pienso que tenemos que superarlo. Ya no podemos vivir eternamente en la desconfianza. Yo pienso que ya estamos en el siglo XXI, ya somos maduros, ya tenemos cierta experiencia, cierto aprendizaje, y no podemos estar viviendo en el pasado, por favor, siempre. Entonces yo pienso que debemos de madurar y debemos actualizarnos, debemos modernizarnos. Por favor, en verdad, veamos y revisemos. Los organismos independientes son propios de las democracias más precarias y de los países tercermundistas del África, ¿sí? Y México está en ese nivel con su INE, que tanto nos enorgullecemos. Además, el INE, famoso, el propio consejero presidente lo acaba de decir, solamente tiene el 40%, tiene el 60% de la confianza de los mexicanos. Y él mismo lo acaba de reconocer, imagínate qué grave, él mismo lo dijo, está abajo del ejército y de la marina. Imagínate, entonces para que ese organismo que tanto nos ha costado esté en tercer lugar en la confianza de los mexicanos, pues yo me preguntaría realmente qué es lo que está pasando. Concluyo diciendo, y el Tribunal Electoral anda igual o peor que el INE, ¿eh? La verdad, es un organismo muy desprestigiado y lo que acaba de hacer es una enorme irresponsabilidad en regresarle el balón, la bolita, sí, al Instituto Nacional Electoral. Es falta de decisión y de decirlo de alguna manera, de no ejercicio de sus atribuciones. ¿Cómo que ahí te va la bolita y resuelve tú? No, por eso se acudió a él, para que él resolviera. Claro. Entonces, a mí me parece que ese tribunal está peor que el INE, definitivamente. Tan solo digo, su presidente, el magistrado Vargas, es conocido socialmente como el magistrado Billetes. Ahí todo se arregla con billetes. Doctor, bueno, ahí lo dejamos porque evidentemente hay muchas vertientes. Lo que sí queda claro es que el Tribunal Electoral les dijo a los consejeros, regrésenle la candidatura al señor Morón y punto. Sobre el señor se lavó las manos. Vuelvan a revisarlo. Sí, se lavó las manos, pero mal, qué responsabilidad, claro, porque pues debería ir a la cárcel, indiscutiblemente por lo que hizo el día de hoy. De perdón, Ricardo, ese es otro tema. Discúlpenme, voy a una pausa rápidamente y regreso con ustedes, porque además sí quiero pedirles su opinión sobre un tema que creo nos importa y nos impacta, la impugnación contra la candidatura de Pablo Lemos, una de Morena y otra de un candidato del partido Fuerza por México que aspira a ser alcalde de Guadalajara. Regresamos rápidamente. Regresamos. Esto es Nosotros Decimos Elecciones 2021. Javier Hurtado, Jacob Polensky y Ricardo Rodríguez. Y hay un tema, porque el tiempo se nos está yendo entre las manos. Pablo Lemos es el candidato a la presidencia de Guadalajara, bueno, la capital del estado. Lo impugnaron porque viene de ser alcalde de Zapopan. Si me permite, Ricardo. Por supuesto. ¿Qué opina, doctor? ¿Usted cómo ve este tema? Rapidísimo, porque no quiero monopolizar la palabra. Creo que es un tema que se presta a las dos interpretaciones. Es un tema muy delicado. Cae en manos del Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral, ya dije mi opinión sobre él, no sé qué es lo que vaya a decidir. Lo mismo puede decidir por un sentido como por el otro. Yo simplemente diría lo siguiente, al margen de quien sea el candidato, pueda ser Pablo Lemos o pueda ser cualquier otro, a mí me parece que el artículo 72 de la Constitución de Jalisco está mal y es inconstitucional, porque no puede ser que establezca el área metropolitana de Guadalajara el requisito de residencia o de vecindad, que es diferente a residencia, como requisito para ser alcalde de cualquier municipio, porque esta no es una circunscripción plurinominal y porque el área metropolitana no es un orden de gobierno, es decir, no se está eligiendo un presidente municipal del área metropolitana de Guadalajara, sino que está eligiendo presidente municipal de un municipio. Por otro lado, a mí me parece que en descargo a esto, bueno, dando la voz a los que sí están de acuerdo en que sí tiene derecho, pues sí, se trata de un municipio diferente y se trataría de una nueva elección. Entonces, desde esa perspectiva sí tiene derecho el candidato del Movimiento Ciudadano a competir.
Pero visto desde otro punto, pues no cumpliría con el requisito de residencia. Si nos vamos estrictamente a lo que debe de ser, o el requisito más bien de vecindad, estoy diciendo que es diferente a residencia, porque vecindad quiere decir tener intereses, familia y trabajo en un municipio por un tiempo continuo y persistente. Y residencia puede ser que tú compres una casa y la tengas ahí nomás para justificar un domicilio y no vivas ahí. Entonces, lo que establece la ley y la Constitución de Jalisco es vecindad, no residencia. Y la Constitución de México, la Constitución Federal, en el 36 constitucional establece también el requisito de vecindad, no de residencia. Coincide, es vecindad. Entonces, creo yo que ahí hay una situación que como digo, es polémica, es muy polémica porque es otro municipio también, entonces no aplicaría algún criterio. Sin embargo, tú dirías, bueno, ¿cómo puede un alcalde pasar de un municipio, sobre todo colindante, a otro y ejercer un tercer encargo? Ahí está. Jacob, ¿qué opina usted? Bueno, yo creo que no hay ninguna ley ni ninguna constitución de ningún estado que esté por encima de la Constitución. La Constitución en el artículo 115, y esto es una falta del 115 constitucional, porque sí, efectivamente se establece que ya hay reelección. Para los presidentes municipales tienen un periodo de 3 años y una reelección de otros 3 años más, punto. Pero lo que permite la reelección es al cargo, no al lugar. Entonces, porque de esta manera, pues el señor podría ser presidente municipal de 9, o sea, de un lado del otro y el que sigue. A veces es una burla, es una falta de respeto, es ilegal, es inmoral, es falto de ético, es falto de todo. ¿Por qué? Porque efectivamente se podía reelegir y ya se reeligió, ya acabó con su posibilidad de reelección. La reelección es personal, no es te reeliges en cada estado. Eso no lo dice no lo dice la ley, no lo dice la Constitución. Entonces es una falta gravísima, es una burla a los ciudadanos de Guadalajara, y yo creo que es inaceptable. Sí, impugnó Morena, lo firmó el presidente nacional porque consideramos que es una falta del nivel más alto. Perdón, nos están pidiendo que ya casi terminemos, Ricardo. Rápidamente, una disculpa, pero unos segundos, por favor. Rápidamente les diría, puede tener razón alguien, una parte o la otra parte. ¿Qué hizo el Instituto Electoral? Sacó unos lineamientos en donde dicen, en caso de que una persona pretenda postularse para ocupar el mismo cargo que ocupa en un ayuntamiento distinto, no se considera reelección. Ya se impugnó ante el Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral dijo que es correcto. Es decir, este es un tema ya juzgado, y entonces no tiene razón de ser que llegue una nueva impugnación a estas alturas, o están en su derecho, pero como ya fue juzgado, pues lo van a tener que desechar sin mayor tema. Ningún lineamiento puede estar por arriba de la Constitución, y ojalá nos invites otra vez para las aberraciones que hizo el Instituto Electoral, no dándonos el registro de 24 Cada lunes alcaldías. durante todo el proceso electoral están cordialísimamente invitados, doctor Javier Hurtado, Jacob Polensky y Ricardo Rodríguez. Gracias. A ustedes. Muchas gracias. Buenas noches. Faltó tiempo.